Buenos días, señor docente. Con permiso, señor docente, se presenta el cadete primero militar, Paspinero Choque Oscar Alejandro. Se presenta el cadete primero militar, Mamani Laura Juan Iván. Se presenta el cadete de primer año militar, Coquira Soñado Key Mauricio. Que está grabando su persona. Ya, continúa. Nuestro ejercicio lo tocó tubo pitó. En lo siguiente, el tubo pitó es un instrumento para medir las alturas y las velocidades. Como el velocímetro y altímetro del six-pack de una aeronave. En este experimento queremos demostrar la velocidad mediante la altura que resulta. Ya, al parecer nos dio como 1 centímetro de altura. En los datos, la velocidad inicial se expresa porque es muy pequeño el hueco para que entre. Y la velocidad 2 que sale, no sabemos. La altura lo demostró que 1 centímetro de la altura. La presión no sabemos. Hay que hallar con la definición de la presión manométrica o presión hidrostática, que es la densidad por altura, y la hidrodinámica, que es 1 medio por la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, no la altura. La velocidad 1 va a ser la velocidad 1, ya que sea 1 o 2, la altura va a ser h, y la presión 1, presión 2. Eso, plantear en el aire que entra se expresa ¿por qué? Pues son iguales, y la altura es lo que entra, lo que ya verificamos en el anterior, y una altura de 1 centímetro, esa es la altura. Ponemos los puntos de referencia también, el punto aquí y aquí. Plantear, le paso a mi camarada Mamani Laura. Yo les voy a explicar el plantear del ejercicio tubo-pitó. En plantear tenemos la siguiente gráfica. Ingresa el viento con una velocidad que se divide en 3 partes, una para arriba y una para abajo, y una es la que ingresa y es lo que hace que el líquido que estamos tomando en ese ejercicio, es el agua, hace que suba y tengamos una altura determinada. Y tenemos la siguiente expresión. Para hallar la diferencia de presiones de hidrodinámica, tenemos la presión 1 más la presión del aire es igual a la presión 2 más la presión del agua. Entonces, con la definición A, despejamos la presión del aire, que sería la densidad del aire, gravedad, altura, y también despejamos para el agua, que sería densidad del agua, gravedad, altura. Está muy bien. Entonces, la presión 2 pasamos al otro término para que tengamos la referencia de presiones, la delta presión. Entonces, aquí está sumando nuestra densidad del aire, gravedad, altura, pasa aquí a restar. Entonces, tenemos términos semejantes, gravedad, altura, lo factorizamos y tenemos densidad del agua menos la densidad del aire. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación 1. Ahora, para hallar la diferencia de presiones en hidrostática, tenemos que hallar la velocidad con la que trabaja nuestro tubo de pitón. Entonces, tenemos la presión 1 más 1 medio de la densidad del aire, velocidad 1 al cuadrado, es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad del aire, velocidad 2. Entonces, aquí tenemos que hallar la diferencia de presiones del tubo de pitón. Entonces, pasamos el 1 medio de densidad del aire, velocidad al cuadrado al otro lado para que obtengamos la diferencia de velocidades. Y como tenemos la velocidad 1 que es igual a 0, entonces lo simplificamos. Y aquí ya igualamos la ecuación 1, la ecuación 2, en aquí para despejar la velocidad 2. Entonces, igualamos delta presión. La delta presión 1 es igual a delta presión 2 que tenemos aquí. En gravedad de altura es la densidad del agua menos la densidad del aire es igual a 1 medio de la densidad del aire más por la velocidad 2. Entonces despejamos esta velocidad 2 al cuadrado. Entonces todo esto lo que está aquí, densidad del aire, pasa aquí a dividir, como vemos aquí, este 2 pasa aquí a multiplicar. Entonces tenemos la raíz de la velocidad 2 que sería igual a 2 por gravedad, altura, por la densidad del
agua menos la densidad del aire sobre densidad del aire, y eso sería nuestra ecuación 3. Vamos a dar. Le paso la palabra a mi camarada Coquira Suñagua. Bueno, profesor. En el paso de ejecutamos para hallar la velocidad 2, reemplazamos en ecuación 3. La velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 2,61 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que sería 0.01 metros, todo multiplicado por la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del aire, que es de 1.23 kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto sobre 1.23 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del aire. Calculando todo esto tenemos la velocidad 2 ya hallada, que es 12.62 metros sobre segundo. Evaluamos desde lo más importante, que es las definiciones. Que presión es igual a densidad por gravedad por altura. Que necesitamos la otra presión, que es 1 sobre 2 por densidad del aire por velocidad. Lo planteamos de una forma para hallar las presiones. Hallamos las presiones y tenemos la velocidad. Bueno, muchas gracias, señor profesor. Este sería el ejercicio del tubo Pitón. Gracias.